Decíamos que para el verano, ahora en febrero, quedó pendiente el debate de la reforma laboral. Hay un tema vinculado con la reforma laboral que está generando mucha controversia y que tiene que ver con el FAL. ¿Qué es el FAL? El Fondo de Asistencia Laboral, una de las propuestas que quiere hacer el Gobierno Nacional para modificar el régimen de indemnizaciones por despidos. Ustedes saben que hoy una empresa tiene que hacerse cargo de la indemnización, que por lo general termina siendo muy onerosa, en particular para las pequeñas empresas, y lo que busca el gobierno es cambiar, primero, cómo se calcula la indemnización, eso por un lado, y por otro lado, de dónde sale la plata para pagarle al trabajador que es despedido. Y el gobierno quiere proponer un sistema que es muy similar al que ya rige en la UOCRA, que es un fondo de desempleo. El fondo de desempleo es todas las empresas, en vez de pagarle en forma directa la indemnización a un trabajador, no sé, una constructora que pasa de ser un edificio muy grande a uno un poco más chico, no necesita todo el personal y tiene que dejar un tiempo parte de su personal o el que tenía empleado sin empleo, y en lugar de pagarle en forma directa la indemnización, se lo paga un fondo de desempleo que precisamente va para toda la actividad, sino no para el albañil que trabaja en tu casa y hace un trabajito que por lo general no está inscripto, no está dentro del convenio colectivo de la UOCRA, sino para aquellos que están dentro del convenio colectivo, que suelen ser de las grandes constructoras, ¿no? Ya sea del sector privado o que trabajen para el sector público, no importa, pero son esas grandes empresas de la construcción que en vez de pagar en forma directa, paga el fondo, y el fondo se alimenta básicamente, en lugar de pagar indemnizaciones, hay un porcentaje de su masa salarial que todos los meses las empresas tienen que depositarlo para ese fondo de cese laboral, que en la propuesta que está haciendo el gobierno, para todo el sistema económico, para todas las empresas que quieran adherirse, va a funcionar como se va a llamar este FAL, Fondo de Asistencia Laboral. ¿Cuál es la controversia? Que el costo fiscal que va a tener este Fondo de Asistencia Laboral, el FAL, es el mismo costo fiscal que tiene la aplicación de las leyes de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario que el Gobierno Nacional se niega a financiar. Este dato sale de un informe que hizo Nadine Argañarás, un economista que tiene este Instituto Argentino de Análisis Fiscal, el IARAF, que es muy serio Nadine con sus trabajos, y que lo que está mostrando es que acá el problema es político. El problema es político, que no es solamente una cuestión de discusión sobre el equilibrio o el superávit fiscal, porque queda claro que para esto, sobre que todavía ni siquiera está contemplado en el presupuesto para el próximo año, es decir, no están los recursos previstos, el Gobierno Nacional tomó la decisión de avanzar. No está en el presupuesto 2026 y lo propone para trabajar, por lo tanto va a tener que alterar los números del presupuesto que rigen hasta ahora, ¿no? El presupuesto que se aprobó el viernes y que seguramente va a ser promulgado en el día de mañana. ¿Cuáles son los números que provee el IARAF de Nadine Argañarás? Por un lado, que el costo fiscal del FAL, es decir, es dinero que el gobierno va a dejar de recaudar o que tiene que derivar de otro lado para precisamente garantizar su funcionamiento, porque inicialmente no va a tener los fondos suficientes como para poder ocuparse de las indemnizaciones. Esto va a funcionar en la medida en la que ese fondo vaya creciendo y que funcione con la lógica que tenían en su momento las AFJP, o sea, que sean fondos de inversión para mantener ese capital que crezca al margen de lo que van a aportar todos los meses las empresas que adhieran a ese régimen. ¿Y cuál es el costo? Decíamos 0,45 del PBI, el costo fiscal que va a demandar el FAL, el Fondo de Asistencia Laboral. ¿Y cuál es el costo fiscal de los otros dos proyectos? Bueno, el de Fondo de Financiamiento Universitario, según el cálculo de la Oficina de Presupuesto del Congreso, pero que también actualizó el IARAF, es del 0,3% del PBI. 0,45, 0,3. Y la diferencia para llegar a ese 0,45, porque Argañarás dice
el peso fiscal es el mismo, es precisamente el 0,15% del PBI es el costo fiscal del proyecto de emergencia en discapacidad. Por lo tanto, si sumás estas dos cosas, tiene el mismo costo, el mismo peso fiscal que el FAL. La diferencia es que estos dos proyectos ya están en el presupuesto. Está en el presupuesto. El gobierno está obligado a cumplirlo porque lo que intentó fue eliminarlo. Eso no pudo hacer, por lo tanto está obligado a cumplir con estas dos leyes que se está negando. De hecho, recordemos que en los últimos días también hubo alguna advertencia de, bueno, pues va a ver cómo se hace, se va a sacar guita de algún lado. No queda claro, pero el gobierno ahora está obligado a hacerlo. De hecho, hay dos fallos que están obligando, por un lado, en la justicia federal a implementar la ley de emergencia en discapacidad, y también hubo la semana pasada un fallo similar que obliga al gobierno a implementar la ley de financiamiento universitario. Ahora, de todos modos, el gobierno tiene algunos argumentos a favor de decir no. ¿Por qué preferimos el FAL y no aplicar lo otro? Bueno, por un lado dice que el FAL lo que permite es disminuir el costo laboral. Es decir, al bajar el costo laboral se estimula más la generación de puestos de trabajo o bien el paso a un trabajo que es informal a formalizar puestos de trabajo existentes. Que eso va a generar que haya, sí, mayor impuesto laboral de aquel que lo paga. O sea, al formalizar se va a aumentar la masa de los aportes que hace la empresa y también que se les descuentan al trabajador, por ejemplo, para su jubilación. Por lo tanto, ahí dice, inicialmente va a ser problemático, pero no a futuro. Y por otro lado, también lo que dice el gobierno es que implica una simplificación tributaria, se terminan eliminando cerca de 8 impuestos nacionales, con lo cual termina habiendo un doble beneficio fiscal para las empresas que emplean. Por lo tanto, dice, tiene más beneficios que déficit, más allá de esta comparación equivalente entre el costo fiscal que tiene el Fondo de Asistencia Laboral y la suma del costo fiscal entre la Ley de Emergencia en Discapacidad y la Ley de Financiamiento Universitario. Discusión, digo, que para tener en cuenta, porque en febrero, a partir del 10 de febrero, cuando vuelva el trabajo en comisión en el Senado, es un tema que va a volver, porque se elige un costo fiscal al otro, que ahí son argumentos de los dos lados.